como venezolanos, como exiliados, como personas normales, no empezamos a pensar que Venezuela en la actualidad tiene un sistema de inteligencia tan bueno como el sistema cubano? ¿Por qué nosotros estamos pensando, dirigiendo siempre la idea hacia los servicios secretos cubanos? Venezuela tiene 15 años ya de chavismo y han tenido 15 años para aprender la lección de la inteligencia cubana, amén de otras por el mundo. A mí me parece que si algún sistema de inteligencia ha tenido que ver con esta idea de poner a Mario Silva a hablar, bien puede haber sido el servicio secreto o la inteligencia o la contrainteligencia venezolana. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué tú piensas que pasará en los próximos días? ¿O qué hay que tener en cuenta en los próximos días en el panorama venezolano? Lo más importante que va a pasar en el panorama de Venezuela en la actualidad y en el futuro casi inmediato es un recrudecimiento de la política del gobierno venezolano hacia la izquierda. Están preparados todos estos temas que han ido ocurriendo en la actualidad y en el pasado inmediato, las elecciones, las ideas de Maduro, el encontronazo, la política de acercamiento supuesta que está dispuesta a tener relaciones con condiciones con el gobierno de los Estados Unidos, las ideas de la oposición, la lucha de la oposición han estado organizadas y controladas de forma metódica y van a seguir realizándose de esta misma forma. El gobierno de Maduro se va convirtiendo en un gobierno pragmático, de izquierda, definido, y van a tratar de seguir manteniéndose por esa vía. Van a tratar de seguir haciéndolo, tienen bastantes recursos para mantener el pueblo y para soslayar las necesidades de abastecimiento que pueden tener. La economía está hecho un desastre en estos momentos. Está hecho un desastre, pero no hay papel sanitario. Pero lo van y lo compran porque tienen una chequera grande. No hay papel sanitario, no hay abastecimiento, pero resuelven el problema del abastecimiento y resuelven el problema de la criminalidad también, porque tienen bastantes recursos para hacerlo. Pero parece que el dinero se le está acabando también. Dicen que el petróleo se está agotando. O sea, han tenido que pedirle préstamo a China para poder comprar cosas, 100 millones o 100 billones. Ellos pueden seguir pidiendo préstamos a quien quiera que haya que pedirle préstamo, a quien necesite. Hay que recordar que estamos en una crisis económica en el mundo entero y los precios de petróleo fluctúan, pero ellos no tienen problemas de necesidad petrolera. Eso está claro. Ellos pueden seguir luchando de esa forma y seguir organizándose de esa forma. Y yo te voy a decir más, mientras que sigan teniendo recursos para hacer esto, estos problemas, los Mario Silva y estas discusiones que hay aquí en la política van a seguir pasando. La gente tiene que acabar de convencerse de que en Miraflores no hay una pachanga de borrachos. En Miraflores hay un gobierno organizado, educado y entrenado durante 15 años con una capacidad de ordeno y mando hacia abajo y hacia los lados de Maduro. Y no vamos a ver en ningún momento una riña entre Maduro y los demás dirigentes del chavismo que le son afines, porque ha tenido ya todos estos años para depurar al que le sobraba, al que le estorbaba, y los hombres que tiene ahí son fieles y son extremadamente subordinados a él. Pero la imagen de Maduro se ha ido deteriorando en las últimas semanas, en todos sus discursos, en sus maniobras. O sea, Maduro ya creo que la gente no lo ve como lo veía antes. Nosotros pensamos aquí en Miami así sobre Maduro. Hay que ver lo que piensan en Venezuela, el pueblo venezolano sobre Maduro, la oposición y los chavistas. Es posible que el pragmatismo de Maduro no lo convierta en un ente especial como la imagen que tenía Chávez, extrovertida y todas estas cosas y todos estos shows que organizaba. Pero en la medida que él vaya resolviendo ciertos problemas que la gente tiene de a pie y de día, van a seguir confiando en él. Más, él cuenta con los chavistas. Sí, pero por ejemplo, se han visto imágenes aquí, las hemos visto todos, de que la gente corriendo por las calles porque pusieron a vender pollo en una tienda que no había nada para vender. O sea, la gente, cada día Venezuela se está pareciendo mucho más a Cuba. Yo no quisiera que Venezuela se pareciera mucho más a Cuba, porque si no, esos problemas de necesidades no darían al traste con el chavismo. Nosotros hemos tenido 50 y tantos años de necesidades y no hemos dado traste con la revolución cubana ni con el gobierno cubano. Yo pienso que los revolucionarios venezolanos, los revolucionarios en contra y los revolucionarios a favor van a ir dándose cuenta, y en la medida en que se vaya resquebrajando la imagen de los chavistas, el sistema se va a ir deteriorando, se va a ir cayendo, desmoronando. Es la forma de hacerlo porque cuentan con una democracia todavía. Pero ¿hasta qué punto la democracia va a continuar en Venezuela?
cuando ellos se vean en peligro. Pero una democracia que le caen a palo a los opositores en el Parlamento. Es cierto que le caen a palo, pero todavía estamos asistiendo a una democracia, entre comillas, que ya quisiéramos los cubanos tenerla. Porque cuando le caen a palo a un opositor en el Senado, en el Parlamento, es que los opositores hablan en el Senado y tienen voz allí y discuten y se paran delante de la televisión y que abrirle atrás a millones de gente para que voten por él. Pero en Cuba no teníamos eso, nunca lo hemos visto. Y te caen a palo y nadie se entera, porque además no puedes hablar en el Senado, ni en la Asamblea Nacional, ni nada que se le parezca. Es decir, que entre comillas todavía tienen algunos valores democráticos que ellos van usando a su forma para presentarse al mundo como una democracia, para que el mundo supuestamente los respete de esa forma, de esa característica. Lo que hay que ganarles por ese camino. Entonces finalmente hay que esperar los próximos días para ver qué pasa con esta jugada de Mario Silva, o que usaron a Mario Silva, pero Mario Silva está dentro de este segmento de la novela, de la telenovela venezolana. Sí, Mario Silva, yo pienso que Mario Silva lo que ha tratado es atraer un poco de protagonismo sobre lo que le puede quedar. Pero no le puede costar la vida ahí. No, en lo absoluto, a no ser que alguien en la calle individualmente decida pasarle cuentas. Pero no tiene ningún sentido que el gobierno chavista o la oposición se dirijan contra él. Primero, que la oposición no actúe de esa forma, y en segunda, que el gobierno chavista no le conviene copiar a uno de quienes han sido sus hombres. En la actualidad él está, bueno, defenestrar de todas estas cosas, pero él fue uno de sus hombres, y él es un manipulador excelente. Hay que tener en cuenta eso. Él está entrenado, él se autopreparó durante todos estos años en la participación del show. Por eso es que la gente piensa, y todos los servicios, y vuelvo a decirlo, y todos los servicios secretos están pensando que es mejor dejar que los días pasen para saber lo que está pasando con Mario Silva, porque lo que va a pasar con Mario Silva solamente lo conoce Mario Silva. Y yo sigo pensando en la idea de que Mario Silva ha organizado este montaje. No va por ningún camino hacia manos de la inteligencia cubana. La inteligencia cubana no funciona así. No, eso es una política de borrachos. Es como sentarse, es como lo que ocurrió al funcionario norteamericano en la embajada rusa hace como un mes o dos, que lo agarraron reclutando a un supuesto espía. Eso es un libretazo. Si algún oficial de la inteligencia cubana se atrevió a hacer eso, que la inteligencia cubana no funciona de esa forma, porque organizan el trabajo, se trabaja en equipo, se da misión, y menos un hombre que supuestamente está en el exterior. Hay que ver de dónde sacó Mario Silva ese oficial de la inteligencia cubana para hablar con él, y cómo se dirigió Mario Silva a la inteligencia cubana para que le enviaran un hombre para que sea esa grabación. Supuestamente es un enviado de Raúl Castro para... Ahora pensemos, es capaz aquí entre cubanos de a pie, gente que algunos de nosotros han conocido realmente a Raúl Castro, que Raúl Castro sea capaz de mandar a algún oficial de la inteligencia a entrevistarse con Mario Silva. Si hubiera que entrevistarse con Mario Silva solamente iba al consulado cubano, hablaba con un oficial de inteligencia o de contrainteligencia en el consulado cubano, transmitía sus ideas o lo que tenía pensado hacer. Pero sigo pensando que no hay forma, porque el sistema de inteligencia venezolano actual está organizado. La gente no se da cuenta de que estamos luchando, el exilio y la oposición están luchando contra un gobierno organizado. Nosotros no podemos seguir pensando que fueron unos que nos ganaron unas elecciones. Son alguien que ha organizado un sistema de inteligencia y de contrainteligencia. Está capaz de organizar un tema de esto sin necesidad de inteligencia cubana. Lo que está haciendo la inteligencia y la contrainteligencia cubana en Venezuela es colaboración, es ayuda, es que no hacen falta ni recursos. Pues los venezolanos han estado 15 años preparándose. Por eso es que no hay posibilidad alguna. Yo no veo ninguna posibilidad en un levantamiento militar en el futuro en Venezuela. No tiene ningún sentido, porque la contrainteligencia ha tenido suficiente tiempo para depurar filas y para dejar hombres conscientes y fieles al chavismo y fieles a Maduro. Y el que no lo esté se va a ir en estos tiempos. Y se va a ir al retiro y va a tener un accidente o va a estar preso por algún motivo, pero no existe la posibilidad de que vengan por ahí. Por eso es que yo les digo que hay que tener cuidado cuando nosotros tratamos de desviar la atención, y hay que escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. La oposición en Venezuela tiene que aprender a escuchar, a ver de dónde viene la información. Uno, ¿a quién le hace daño esa información? Dos, ¿a quién le conviene? ¿A quién le hace bien? Y tres, ¿quién se calla? ¿Quién es connivente con esta información? El que está siendo connivente con la información es porque no le interesa, porque la conoce o porque le conviene que pase. En segundo lugar, ¿a quién le conviene que este señor Mario Silva deje de existir como vista pública? A los mismos chavistas.
no le hace más daño que a ellos. Siempre les ha hecho daño, se han dado cuenta. Por eso me estoy refiriendo al pragmatismo actual del gobierno venezolano, los órganos de control, que se dan cuenta de que un tipo pasó de historia, que ya no está Chávez para protegerlo, para que grite como un cacao, no sé, como un papagayo ante la prensa. Es la idea que hay. Puede estar pasando esto. Pero yo sigo pensando que Mario Silva lo está haciendo de forma independiente y personal.